Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el Millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio Al Rojo. Muy buenas, chavales y amigos, y no tan chavales, que ya sé que ahora estamos todos aquí mirando, compañeros del alambre. Hoy vamos a ver un programa súper bueno, ¿vale? Tengo a un invitado especial para el barrio Al Rojo, y es nada más y nada menos que el Gato. Dímelo, Dani. Tenía ganas de traer a una persona como tú. Al decir una persona como tú es para que lo sepan los chavales, que ha estado pagando cárcel todo este tiempo que hemos estado nosotros haciendo el confinamiento. Y me interesaba saber cómo lo habéis vivido en la cárcel, el que os dijeran de golpe y porrazo que había venido esta pandemia. Me quito las gafas. Pues, mira, ahí, o sea, tú sabes cómo es esa movida, ¿no? Pero porque yo recuerdo, lo peor de todo es que saber que tú estás encerrado y que por la epidemia, o sea, te van a encerrar más, porque es meterte al chabolo y ya no salir del chabolo, pero ni al patio, o sea, La nada. información era esa, adentro, Claro, y nada más. exactamente. Entonces, eso es como que tú piensas y tú dices, o sea, que estoy encerrado y me van a encerrar más, tío, puta, ¿cómo así? No puede ser. Pues entonces te empieza eso. ¿No os dieron ninguna clase de información de lo que pasaba? Porque, vamos a ver, yo las últimas veces que pasaba teníamos Ya. televisión en Va, la cárcel. Es que gracias a la gente antigua, pues a los presos que ya han pasado por el talego, pues que ellos fueron los que lucharon por la tele, por ciertos derechos que hoy en día los que lo gozamos Lo tenéis, sí, ¿me yo sé entiendes, no? eso. Entonces, Ya. claro, las noticias estaban ahí. Claro, y entonces ellos se rigen ¿por qué? Por lo que ya tienen una tele, pues sabe que ya dejan lo que ellos se informan por la tele, ellos ya miran. ¿Y quién te va a dar la información a ti? Nadie. Simplemente vienen y dicen, oye, mira que por megafonía, que esta tarde no se puede bajar, que que tales y cuáles, que cómo. Quiero que sepáis, que para que os hagáis una idea, claro, no todo el mundo, alguno habrá estado en la cárcel, pero si ya que estás en la cárcel no puedes bajar al patio, que es lo que dice, el patio, Claro, es tu pues, entretenimiento. claro. Entonces, claro, es como aquí, en la vida normal, recibir un mail o una carta no supone nada. En la cárcel, recibir una carta es una bendición. Entonces, quiero poneros en situación que en el momento que a una persona que está presa aún le dicen que no puede salir, ¿os dejaban ver a los familiares? No, nada, o sea, chabolo y como mucho la ducha. Por baja tal planta y tal planta, no, y así. O sea, ni Los familia, comedores cerrados y cerrado, comida arriba, como o en el sea, 80. todo. O sea, todo cerrado, ¿me entiendes? ¿No? Y claro, pues tú piensas, ¿no? Que la gente, tú sabes que adentro la gente tiene sus vicios y sus cosas, pues, ¿me entiendes? Hay gente que vive al día, ¿no? Y eso, o sea, ellos tendrían que haberlo hecho de otra manera diferente. ¿Por qué? Porque sabían muy bien que la gente se iba a desesperar. Pues tú sabes muy bien Bueno, lo que... ¿Sí yo, o no? si alguien ha estado mirando las noticias durante estos tiempos, pensar que en Colombia ha habido motines, en Ecuador ha habido motines, en casi toda Latinoamérica hubo Claro. motines en las cárceles, aquí en España, Brians, Lérida, casi todas estuvieron al punto, al punto. No sé cómo lo hicieron para que... Nosotros Yo creo... hicimos algo, perdona que te Sí, interrumpa. vale, ahí Mira, está. nosotros hicimos, pero no motín tampoco, porque yo tampoco estuve de acuerdo, porque digo, para hacer eso, ¿sabes? Que no hagamos nada, pues me entiendes, ¿no? Porque Yo para... oía, Yo oía Entonces, cosas, pero no claro, veía nada. pero claro, tampoco teníamos, al estar nosotros, estar encerrados. No, Pero es que no podíais nosotros estamos comunicaros claros, entre pues. Entonces, vosotros. ¿qué tocaba? Tocaba desde el chabón lo mismo, oh, ¿sabes qué? Que ponte pila que a las 10
¿sabes qué? Que este hijo de puta no tienen encerrado, que vamos a movernos, porque ¿cómo así? Que ni la familia, ni nada, y ahora mi peculio, tal, que la gente, ¿me entiende? Es que no, es una roto. Es que claro, yo ahora que me lo estás explicando y que he vivido en la cárcel tanto tiempo y vives Claro. de eso, vives Claro, de las exacto, cosas de pues. fuera. Y ¿Eh? otra es que lo del peculio, que tú te metes en peculio, pero claro, o sea, tú tienes tu peculio, ¿no? Y tú dices, ¿sabes qué? Perdona, peculio, para el El que no dinero. entienda, es el dinero que te meten, que viene de pecunio del latín. Pero en la cárcel son tan retrasados que el pagar aún le llaman pecunio. Tú, por ejemplo, cada semana tienes mejor tu tía, tu primo, tu tal, tu amigo que va y te apoya, pues y te mete tu cheque, ¿no? Pero en COVID no. Pero claro, pues si no hay comunicación, no hay nada. ¿Qué haces? Te quedas en el chabuelo encerrado. Y otra es que la gente viene y te recogen la llave para que puedan hacerte una compra en el economato. Pero si no tienes Si no tienes peculio, ¿cómo ¿qué lo vas vas a a tener No, en el, no, no. cómo Es que, comes claro, en el yo me estoy chabuelo? poniendo, disculpa, ¿no? Me estoy poniendo en tu situación porque, claro, como lo he vivido Claro, y vives de eso. Vamos a ver. claro. Sabéis que no me gusta hacer apología de la delincuencia ni nada. Por supuesto que todo el que hemos estado en la cárcel hemos hecho un delito. Pero no por eso dentro de la cárcel tienes que estar haciendo delitos. Pero si no tienes ninguna forma de subsistir, Que eso fue, pues lo que tú estás explicando fue lo que ocurrió, que la gente empezó, ¿sabe qué? Que estoy aquí encerrado, ni comunico ni nada, ¿sabe qué? Voy a sacar una sábana y la voy a incendiar y tales y cuales, y empieza a hacer bulla a tal hora y que casi esto, que el medio otro. motines, es protestas sin llegar a motín. Exacto, porque tampoco no podemos, pero no es que estamos todos, no podemos salir, estamos todos encerrados, no podemos salir. Pero bueno, yo creo que a mejor esas protestas que habéis Sí, hecho sin llegar a motines, claro. porque no ha salido, si hubiera sido alarma social, no sé, en tu caso, por ejemplo, también ¿no crees que el COVID ha hecho que te saquen a la cárcel, de la Es cárcel? que yo se lo digo a todo el que me conoce y que me, oye, negro, ¿y qué fue? ¿Dónde? Digo, mira, Porque ya tendrías una cuarta parte pagada, una serie de cosas, pero exacto, entrabas en el cupo para decir, venga, este problema nos lo quitamos. claro, pues me Si entiendes. hubierais hecho motín, no, ¿eh? Lógico, pues, pero es Pensar que que si la ahí, hubierais liado, pero ahí es cuando tú tienes que decir, oye, ¿sabe qué? Yo estoy ya a la vuelta de la esquina, pues, yo ya estoy ya para allá, ¿no? Para irme igual. Y veo los muchachos que oro, pero para eso, porque hubo el pequeño motín, ¿no? sí. Como hemos hablado, igualmente, o sea, igualmente hubo gente en las cámaras, tú sabes que ahora todo es cámara y todo. Fue una forma de decir que aquí está pasando esto. Exacto, ¿me entiendes? Entonces, oye, que está quemado esto, oye, que está quemado el otro, cuando al siguiente día vas y solo ves que abren su celda y tal, y pum, y se llevan a este, se llevan al otro, se llevan, oye, pero ¿qué pasa si? No, ¿qué tal? Es porque, claro, porque ellos saben muy bien que la gente se está quedando sin nada, va a actuar de cierta manera, ¿me entiendes? A No? unos los llevan a una otra galería, Entonces, si claro, estás a punto de salir, pues te dejan salir. exacto. Entonces a este vamos a darlo por aquí, porque Bueno, pues este va a ser, este la va a liar más, sí, sí, ¿me no, entiendes? eso, No? pensar que bueno, en la cárcel estamos súper controlados, hay terapeutas, Claro, psicólogos, desde que entras te hacen un perfil psicológico y saben perfectamente cómo eres, y en ese momento, pues eso, si encima estás sin dinero, no te vienen a ver y saben que eres propenso a tomar según qué sustancias que las vas a buscar en la cárcel, pues sabes que si claro. llevas un mes sin tomar esas sustancias, puedes Claro. liarla. Es así de Mira, sencillo. no solo eso, sino que personas a lo mejor que no consumen, personas que no, el hecho de estar solamente encerrado en un sitio, ¿me entienden? En cuatro paredes, en las que tú no puedas ni siquiera interactuar con otras personas, con tu, no, con, tú sabes que con tu colegueo, ¿me entiendes? Con tus panas de ahí, el no poder eso, el estarte solo con tu compañero, entonces durante un día, otro día, aquí por lo menos lo que hemos pasado en la situación de hoy en día, no, por lo menos tú estás en tu comedor, te sales, te pones ahí, haces tu deporte, esto que el otro. Sí, ahora la cárcel es cárcel porque estás Claro, privado pues, de libertad, pero es más reinsertora que represora. ¿me entiendes? No? Tienes tus actividades, tienes tal. Exacto. Disculpa, creo que lo del COVID lo tenemos claro, pero tengo otras ganas de saber de ti. ¿Qué años tienes ahora? 26. 26.
¿Los delitos por lo que entraste, que eran de menor o Sí, ya siendo mayor? entraron un par de delitos ahí que cuando yo era un pelado, pues, cosas que tú dices, no, no pasa nada, que tal, que ya como soy menor, Mm, cuando yo sea mayor, todo esto se va a quitar, que tal y cual, Eso no es así. ¿sí o no? Eso Bueno, no es eso así. vamos a Eso es dejarle, la, vamos a la- dejarle la claro. equivocación que tienen muchos, que Exacto, se creen que soy menor, hago esto y luego a la que cumpla no cumple. exacto, y ¿Y a ti qué entonces... te pasó en este sentido? ¿Cuánto has tenido que pagar con tonterías de esas que te han ido tomando 3, 2? ¿Qué te ha pasado? Y bueno, yo llegué ahí, cuando yo llego y bueno, tal, y digo, socio, mira que yo vengo para par de meses, porque tú sabes, cuando tú llegas, pues todo el mundo es abogado allá adentro. Sí, Todo sí. el mundo es abogado. Y tú llegas adentro y nada, oye, brother, no, ¿qué tal? Que mira que yo vengo Es que para es dos verdad, meses, es ¿qué que tal? es Ah, ¿tú verdad. vienes para 2 meses? No, tranquilo, que Nada, en entonces 15 días en estás 15 fuera. días te vas, Sí, tú lo sabes, ¿no? vamos, Ya, vamos. ya, y cuando llega el día lunes, que tú sales al patio contento. Bueno, ya me han dicho los Que hoy chavales me voy. que me voy en 15 días, que tal, es que cuando tal por megafonía, tal persona, acérquese, que tal, que le ha bajado un papel que, oye, ¿sabes qué? Aguanta que a lo mejor me voy, que a lo mejor me han bajado, me han Es la adelantado la libertad, es salida, la que bola. tal, y cuando llegas y caballero, firme aquí. Mira, Señorita, ¿qué es esto, diligencias. señorita? Mire que es 8 meses por tal. Señorita, pero yo no sé, caballero, usted firme porque eso es lo que usted ha hecho, lo que usted Y estás dentro y firmas 8 meses. Y aunque no lo firmes, Aunque no. te quedas. ¿Me dices? No, Exacto. pues no lo firmas. Exacto. No, aunque no lo firmes, te quedas. Aunque- Es que como dices, firmar no es como a la multa. No, aquí firma o no firmas, pero estás dentro. Yo claro, ya esos 3 meses se suman con Oh, 8, que son 11. y ya, claro, ya son 11. Y cuando el lunes siguiente, otra vez, ¿qué tales y cuáles? Que acérquese, por favor. Ah, bueno, pues entonces, ¿sabe qué? A lo mejor me han hecho una total, tal, que Sí, tú siempre con la positividad, porque hombre, hay que ser cuando positivo. llegas y no, que caballero, que mire que un año y tales y cuáles por, uy, concha de tu madre, ¿cómo que? O sea, que, ¿cómo así? O sea, pero si yo vine aquí para 2 meses, pues, no se les olvida nada, no se les olvida nada, se les olvida. ¿Estáis Nada, escuchando? hermano, nada. Yo lo he dicho muchas veces, todo acto tiene una consecuencia y la prueba nos la está dando en primera persona Gato, que otra cosa es que se lo gane o no se lo gane ir a la cárcel. Pero no creáis que por hacer cosillas no vais a ir, se va a la cárcel siempre. ¿Sabe que tiene ahora que ha pasado lo del COVID, han experimentado un poco el estar un poco, ¿no? Un poco encerrado, pero son cosas que tienen que saber, pues, cosas que tienen que informarse, cosas que tienen que ver cómo uno pasa, ¿no? Y sabe que para que ellos no lo hagan, ¿me entienden? No. Para que ellos no lo hagan y para que tengan un poco de conciencia, ¿me entiendes? Pero a ti, por ejemplo, vamos a ver, no todos los jóvenes empiezan a delinquir. ¿Tú has delinquido porque vienes de una familia desestructurada? No fue en mi caso. Yo no vengo de una familia desestructurada y me metí al lío por la droga. Pero Lo mismo, en mi caso casi es lo mismo. siempre viene droga, pero es por la destructuración de la familia. En mi caso es mi padre. Si quieres, No, si sin quieres lo problema, sin explicas, problema, no. pues vale. Mis viejos, ellos son personas bien, ¿sabes? Bien, todos mis hermanos, mis hermanas, todo bien. Pero claro, uno que es la oveja negra, que esto, que el otro, que, ¿me entiendes? Uno que se ha desviado, pero porque uno elige pues eso. Y ya ahora, con el tiempo, es que uno se da cuenta, pues uno dice, oye, ¿sabes qué? Los dolores de cabeza que uno da, porque uno da dolor de cabeza cuando tú sabes que cuando te vas adentro, ellos es otra condena afuera. Me no? lo has quitado de la boca y lo vengo diciendo en algunos libros que he escrito. No eran reinsertoras. Hoy en día las cárceles creo que han cambiado. Las pruebas están Pero en si ti hoy en día mismo. tienen piscina y todo, sí. Ah, bueno, pero bueno, mira, esto has metido una cosa ahí que tiene piscina. Yo ahora, en estos últimos 22 años, solo he entrado en la cárcel de visita para dar charlas y tal. Y, por supuesto, entré en Brians y me llevaron a la piscina. Me quedé flipado, porque, claro, estamos ahí. Aprendes a defenderte, pues. Sí, por desgracia. Claro, pues, Viven lógico, de eso. pues, claro, pues, lógico. Cuanto más presos tengan, más subvención tienes. La libertad, uno no la aprecia. El tomarse una cerveza así contigo.
No la aprecia hasta que no la tiene. Y adentro, o sea, he visto desde sufrir violaciones, desde tú afuera en la Que calle, existen aún, ¿eh? aún existen. Que aprendan los niñatos que dicen, no, yo no me importa ir a la Y cárcel. entonces yo sé que uno se quiere montar con esto, se quiere montar con lo suyo,